¿Estaba grabando? Bueno, ok. Recuerden que el sistema nuestro de allá afuera, según el comportamiento de las líneas de alta tensión, asimismo se ve reflejado en nuestros hogares. Entonces, si hay fluctuaciones de voltaje o caídas de voltaje, tenemos que utilizar algo para protegernos, que son estos señores, ¿verdad? Aquí están los UPS, las famosas regletas también esas, las regletas. No, esa regleta, bueno, en cierta forma es un protector de picos de voltaje. Los surge, los picos de voltaje, estos señores tienen el deber de recortarlos. Entonces, los UPS sí, los UPS modulan el voltaje y tienen un backup también, porque tienen unas baterías incluidas y te dan chance a que tú, si estás grabando, estás haciendo cualquier cosa, puedas volver o tengas chance de un tiempo ahí para guardar o lo que sea. Entonces, imagínense en un hospital, la sala de cuidados intensivos o de operaciones. Sala de operaciones. Aquí en un hospital, allá donde yo vivo en Agua Dulce, si usted va a un hospital o a una industria grande aquí en Panamá, usted pregunte dónde están los reguladores de voltaje para que ustedes vean que esto no es relajo. Van a tener una batería así, ¿ve? Son trifásicos. Es como tipo un banco de batería. ¿Cómo? Es como tipo un banco de batería, ¿no? Sí, es un banco de baterías, pero a la vez él tiene, con estos semiconductores, la capacidad de regular los voltajes anormales. Los voltajes que están fuera, que pueden dañar. Imagínense que lo que decía, aquí en el hospital de Agua Dulce, ¿cómo se llama? Un aparato de resonancia magnética que viene de fábrica con su regulador de voltaje. Ese aparato vale 4 o 5 millones de dólares. El aparato de resonancia magnética. Entonces, ¿qué dice el fabricante? Señor, usted tiene que comprarnos también el regulador de voltaje, si no, no le garantizo. No le doy garantía. Entonces, ¿qué pasó aquí en este hospital? Un día hubo un no sé qué, ¡pran! Se dañó el regulador de voltaje. Se dañó el regulador de voltaje. El aparato estuvo casi un año que no lo podían usar. El aparato funcionaba, pero no se atrevían a usarlo porque, o sea, si lo usa y pasa algo, se quema el aparato y son 6 millones de dólares que la empresa no te los iba a reconocer. Entonces estamos hablando, y también hay empresas grandes aquí en Panamá de telecomunicaciones, sobre todo, que si usted se va a su cuarto de UPS o de reguladores, usted va a ver unas cuestiones ahí bien modernas, electrónicas y todo, que están encargadas de regular el voltaje. Porque tienen aparatos, tienen televisores, tienen monitores que necesitan una protección de ese nivel. Entonces, estas son las tres grandes procesos que se utilizan en la vida diaria. Entonces, eso es muy importante. Bueno, miren, abriendo ese paréntesis, ¿no? Para que usted sepa que todo esto es a través de diodos y de los transistores y los tiristores. Se logran estos procesos. Dice, ¿qué es un transistor? Ya pasando al segundo punto del día. Un transistor es un dispositivo semiconductor que actúa como amplificador de señal eléctrica o como un interruptor electrónico.
Es un dispositivo electrónico semiconductor. Permite el paso de una señal en respuesta a otra. Se puede configurar o comportar como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor del acrónimo transfer resistor, resistor de transferencia. Está en la figura. Dice, es el componente fundamental de la electrónica moderna y se encuentra en prácticamente todos los dispositivos electrónicos, desde computadoras hasta teléfonos móviles. ¿Cómo funciona? Un transistor consta de 3 terminales principales. La base controla el flujo entre las otras 2 terminales, el emisor, la terminal por donde entra la corriente principal, y el colector, la terminal por donde sale la corriente principal. La forma en que funciona un transistor se basa en sus propiedades semiconductoras. Al aplicar un voltaje a la base, se modifica la conductividad entre el emisor y el colector, permitiendo que una pequeña corriente en la base controle la corriente mucho mayor entre el emisor y el colector. Ahí una figura para que estén claros en cómo son los transistores. Siempre van a tener 3 patas: emisor, base y colector. Tipos principales de transistores: los BJT son los más utilizados. También hay otros que vamos a mencionar por encima, pero estos son los más utilizados. El NPN, formado por capas de material, BJT porque dice que es unión bipolar, transistor de unión bipolar, o por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor. Los BJT. Entonces, los NPN y los PNP, ¿verdad? Las zonas N en las que abundan portadores. Bueno, esto más o menos hay una teoría que ustedes pueden verla y ahondar en sus casas. ¿Ya? Este es un BJT, PNP o NPN. Base, emisor y colector. Ese es el símbolo de él. Aplicaciones en amplificadores, osciladores, conmutadores, lógica digital. Muy utilizado. El transistor PNP. Miren, la primera característica del transistor PNP es que es un transistor de unión bipolar. El PNP, la primera letra P indica la polaridad de voltaje requerido para el terminal del emisor. La segunda letra N indica la polaridad en la base. Obviamente la tercera es para el colector. El funcionamiento del transistor del tipo PNP es exactamente opuesto al NPN. En el PNP la corriente fluye del emisor al colector. Ahora vamos a ver una presentacióncita ahí para que ustedes estén bien claros en esto. La corriente de control fluye fuera de la base. Una pequeña corriente fuera de la base hace que el transistor se encienda. Se utiliza como fuente de corriente. Requiere corriente negativa hasta la base, pero la corriente debe fluir desde la base hasta la tierra. Ahora vamos a ver eso. Miren, esto haciendo una analogía, esto y los tiristores, muchas veces también los llaman o son como conmutadores o relays, pero de tipo electrónico, porque ellos van a hacer pasar un flujo de corriente, pero con una señal externa que se va a dar en la base. Acuérdense que en el relevador él tiene una bobina, ¿verdad? Cuando usted le mete voltaje a esta bobina, ¿qué hace? Él actúa y deja pasar la corriente, un contactor. En el transistor y en el tiristor pasa lo mismo.
colector. Él va, obviamente, para que él fluya. Necesita una señal aquí, un voltaje, que es prácticamente esta señal que está acá, haciendo la analogía con el relevador. Si no existe esta señal, él no actúa, no deja pasar la corriente, los electrones. Necesita una señal para que la corriente fluya. En los PNP y en los NPN, igual, ahora vamos a ver las diferencias, puede ir en el otro sentido. Pero es como un relay electrónico. Eso es lo que ellos nos están diciendo ahí. Los transistores NPN y PNP se diferencian en la dirección del flujo de la corriente, obviamente, y en la polaridad de la señal, que es lo que le estoy diciendo ahí, ¿no? El transistor PNP positivo, ¿verdad? Con el positivo, la señal en la base necesita ser positiva, y en el colector la señal positiva también. Negativa, perdón. Entonces, aquí aquí va inversa, va del emisor al colector, PNP, con la señal que va saliendo del lado negativo hacia la Tierra. Entonces la corriente fluye en ese sentido. Dice IC igual a IE menos IB. Esa es la forma de conectarlo. En el PNP es exactamente lo inverso. La corriente fluye del colector al emisor. La base del transistor controla la cantidad que fluye. La base es donde se le inyecta la señal. Una corriente en la base hace que el transistor se encienda. Se utiliza como sumideros de corriente. El NPN requiere corriente positiva desde la base hasta el emisor. Ahí está. El negativo va al negativo ¿verdad? Acá se cierra el circuito y él necesita una señal positiva en la base. Señal positiva. Y señal positiva en el colector. Miren. Voy a explicar el funcionamiento de un transistor BJT de forma simple y sin usar tantas palabras técnicas. BJT significa transistor de unión bipolar y está conformado por 3 terminales: emisor, base y colector. La mayoría de estos transistores tienen este orden: terminal izquierdo emisor, el del centro base y el de la derecha colector. Pero algunos transistores de este tipo tienen diferente orden de terminales. Cuando se le aplica un pequeño voltaje y corriente a la base del transistor, el emisor y el colector se unen internamente. Es decir, estos dos terminales se convierten en un solo terminal y la electricidad puede pasar del emisor al colector. Imaginemos que los dos terminales de un interruptor es emisor